El tema que nosotros escogimos es acerca de la persecución. Hay muchos tipos de persecución. Cuando hablamos de persecución podemos pensar en persecución política, persecución religiosa, persecución por por nacionalidad, y podríamos mencionar muchas más, pero de acuerdo al contexto en el que estamos, pues claramente la persecución a la que nosotros nos referimos es a la persecución como cristianos, la persecución como cristianos. Y yo quiero leer un texto en Mateo capítulo 5, vamos allí por favor. Mateo capítulo 5, versículo 10, dice la palabra del Señor. Mateo 5, 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Nosotros y todos los que han leído el Sermón del Monte, que son los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo, allí nosotros nos encontramos en la primera parte del Sermón del Monte, lo que conocemos como las bienaventuranzas. Y hay una serie allí de bienaventuranzas. El Señor Jesucristo comienza hablando y dice que subió a un monte alto y que comienza hablando y diciendo que bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Gracias. Luego dice que bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los de limpio corazón, y bienaventurados los pacificadores. Hay una descripción allí en estas bienaventuranzas. La palabra bienaventurados también significa dichosos, felices, y hace una descripción de lo que es un creyente, lo que es un hijo del reino. Un creyente, alguien que pertenece a la iglesia, un cristiano o un hijo del reino, es bienaventurado porque es pobre en espíritu. ¿Esto qué significa? Que es alguien que está en la calle y no tiene dónde dormir y que tiene que pedir monedas. Sabemos que no. Como veíamos el sábado en la clase de hermenéutica, hay que poner mucha atención a cuando leemos y mirar que hay expresiones en las escrituras que se interpretan no solamente por el significado de la palabra, sino que se interpretan por el contexto donde está la palabra o la expresión. Entonces, de acuerdo al contexto del Nuevo Testamento, esos pobres en espíritu son los que han reconocido su pobreza espiritual, han reconocido que son pecadores y que no pueden ganar el reino de los cielos por sus propios medios, que no pueden alcanzar la salvación. Y la Biblia dice, ellos son bienaventurados y de ellos es el reino de los cielos. Entonces son personas humildes que reconocen que no se pueden salvar por su propia cuenta, sino que necesitan un Salvador. De la misma manera, los creyentes lloran y serán consolados, pero ellos no lloran por los problemas de la vida, por cómo está de costosa la canasta familiar, o por la situación política, o porque me miraron feo. De hecho, ellos ni siquiera lloran por la persecución. Ellos lloran por su pecado. Ellos se arrepienten. A ellos les duele cuando ofenden al Señor, cuando violan la ley de Dios,
Cuando violan uno de esos pequeños mandamientos o llamados pequeños mandamientos, les duele en su corazón y lloran, se arrepienten. Ese es el creyente. Y sigue describiendo, dice que los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los de limpio corazón, los pacificadores. Ahí tenemos la descripción de un creyente, pero luego dice que esos creyentes son bienaventurados también cuando padecen persecución. Son bienaventurados, son, y no quiero usar la palabra afortunados, pero son algo así como dichosos y tienen el privilegio de padecer persecución. Hermanos, y precisamente de eso es lo que queremos hablar, de la persecución. Después de una descripción, el Señor Jesucristo dice, ahora bien, esta es la descripción de un verdadero hijo del reino, pero también son bienaventurados porque por causa de la justicia van a padecer persecución. ¿Qué tipo de persecución? Nosotros vemos en Hechos capítulo 8 versículo 1, Hechos capítulo 8 versículo 1, vamos allí un momento. Dice, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Quiero apuntar a esa parte donde dice que hubo una gran persecución. Entonces había pasado mucho tiempo desde que Jesús pronunció estas palabras, bienaventurados los que padecen persecución. Y vemos el cumplimiento en aquel día. ¿Cuál día? En el día que mataron a Esteban. Ese día comenzó una gran persecución. Pero sería que antes de eso no había persecución. Sí. De hecho, nosotros vemos allí en aquel día en Pentecostés, que ya había cierta persecución por causa de los religiosos judíos. Ya había una persecución, pero aquella persecución no era tan intensa hasta el punto de que muchos creyentes comenzaran a perder sus vidas por causa del Evangelio. Aquel día hubo una gran persecución. Entonces, cuando nosotros miramos las Escrituras y cuando miramos la iglesia, la historia de la iglesia, nosotros nos podemos dar cuenta que la persecución no solamente se trata cuando hay cristianos que están siendo encarcelados o padeciendo aún la muerte por el nombre del Señor Jesucristo, sino que hay muchos tipos de persecución. No sé cuándo era que estábamos hablando de aquel pasaje de Pedro, creo que fue el martes, que dice que aunque ahora sí es necesario, debéis ser probados por diversas... vamos allí un momentico. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo desde el 7. Primera de Pedro 1. Versículo 8. Dice, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo aún ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable. Ya digo más precisamente el versículo. Estoy en Primera de Pedro. Voy a buscar por acá.
Bueno, Santiago 1:2 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y primera de Pedro 1:6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Habla de una diversidad. Habla de hecho la palabra significa multicolor. La palabra griega es multicolor, porque está hablando de muchos colores. Hoy día esa palabra diversidad es muy famosa en otro contexto, pero en este contexto está hablando de la diversidad, de la cantidad de pruebas. Hermanos, el sufrimiento del cristiano es muy diverso. Unos sufren por dinero, otros sufren por salud, otros sufren por familiares, otros sufren por una y otra cosa. Hay diversidad de pruebas, pero cuando hablamos de persecución, también hay diversidad de persecuciones, por decirlo así. En el primer siglo, muchos hermanos ya estaban siendo perseguidos. Aún en la época en la que el Señor Jesucristo estuvo en la tierra, Él fue perseguido y los apóstoles eran perseguidos y eran aborrecidos por causa del Evangelio, por causa del Señor. Juan el Bautista fue perseguido, pero luego de la muerte de Esteban comienza otro tipo de persecución, y por la historia de la iglesia, por todo el transcurso en la historia de la iglesia, ha habido diferentes clases de persecuciones. Cuando Roma es incendiada y culpan a los creyentes por aquel incendio de la ciudad de Roma, Nerón es aquel que comienza este rumor de que fueron los cristianos los que quemaron la ciudad. Comienza una persecución muy feroz, y una de las cosas que uno ve cuando lee la historia de la iglesia es que a los cristianos los acusaban de odiar la humanidad. Esas personas odian la humanidad. Entonces eran acusaciones. Eso ya es una persecución. Cuando hay falsas acusaciones contra un grupo o contra una persona, eso ya es una persecución. Y comenzaron a decir: no, es que los cristianos odian la humanidad, los cristianos hacen esto, aquello, como mencionábamos hace poco, los cristianos son ateos, los cristianos son caníbales, los cristianos son esto. Entonces había una persecución, digámoslo así, mediática en aquel entonces en contra de los cristianos, pero esa persecución se tornó en una persecución ya física. Ya los comenzaron a encarcelar nuevamente, los comenzaron a matar, los comenzaron a expulsar de sus tierras. Y cuando nosotros pensamos en la iglesia hoy, nosotros vemos algo muy parecido. Pues aquí en el eje cafetero, en Río Sucio, no nos matan por ser cristianos. Puede que maten a un cristiano, que encarcelen a un cristiano, pero no por el hecho en sí de ser cristiano. Pero hay otros tipos de persecución. Por ejemplo, en la Unión Europea, en Norteamérica y ahora ya en Latinoamérica, hay otro tipo de persecución contra los cristianos. Y esa persecución no solamente es que hablen mal, porque eso siempre ha existido. Cuando hay iglesias bíblicas, cuando hay cristianos que se someten a Dios y a su palabra, van a hablar mal de ellos, como dice nuestro texto. Vamos allí nuevamente a Mateo 5. Bienaventurados sois, versículo 11, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Mintiendo. Qué triste es que muchas veces hablan mal de un cristiano o de alguien que dice ser cristiano y es verdad. Eso es muy triste. Y eso no se cuenta como persecución. Dice también la primera carta de Pedro que ninguno de vosotros padezca como homicida, como malhechor, como ladrón o por entremeterse en lo ajeno. Eso no tiene aprobación delante de Dios. Pero si alguno padece como cristiano,
Esto lleva gloria a Dios. Esa persona es bienaventurada. Pero alguien que dice ser cristiano y padece porque hablan de él, o porque nadie le hace un favor, pero cuando uno examina o cuando uno conoce el contexto, uno se da cuenta que lo que están diciendo de la persona es verdad y que ya nadie le hace un favor porque es una persona que es desagradecida, porque es una persona que no paga sus deudas, porque es una persona que no le hace un favor a nadie, porque es una persona que no cuida las cosas que le prestan. Entonces esa persona no está padeciendo por cristiano, sino que está padeciendo ¿por qué? Por sus hechos, ¿cierto? Sus propios hechos lo han llevado a cosechar una serie de consecuencias que lo están haciendo sufrir. Hay una ley de siembra y cosecha. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Pero si alguno padece como cristiano, y como dice el Señor Jesús, cuando os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal, mintiendo, eso es una bienaventuranza. Esa persona, ese creyente es dichoso, dice el Señor. Incluso nos llama en el versículo 12 a gozar, nos dice: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Pensemos en Juan el Bautista. ¿Por qué persiguieron a Juan el Bautista? Por la justicia. Por la justicia, porque su predicación era diferente a la predicación de los escribas y fariseos, y por la justicia, porque es bienaventurado el que es perseguido por causa de la justicia, dice el texto. ¿Y qué hizo Juan el Bautista? Predicó el evangelio: el reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntase y conviértase, y ya. Confrontó el pecado. A los predicadores a veces nos miran mal cuando confrontamos el pecado, aunque no lo hacemos de una manera directa, como lo hacían los profetas. Los profetas decían: es que usted, rey Herodes, usted es un adúltero, usted es un fornicario, usted es un adúltero, usted está en pecado, lo que usted está haciendo no es lícito. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios lo dice. Y por causa de la justicia, por causa de ser bíblico, podríamos decirlo así, él fue perseguido. Y no solamente hablaron mal de él, mintiendo, porque de él hablaban bien. Lo encarcelaron. Y como eso no lo asustó, sino que él siguió predicando justicia, siguió pregonando justicia, como Noé, pregonero de justicia. Eso le costó su cabeza. Humillación. Hay muertes humillativas, pero una de las muertes más humillantes que nosotros vemos en las escrituras es la de Juan el Bautista. Dice que su cabeza la pasearon por medio de una fiesta en un plato. Eso es humillante, pero él fue dichoso porque lo hizo por causa de la justicia. Podemos pensar en Elías, un hombre perseguido por la reina. ¿Por qué? Porque él predicó en contra de la idolatría directamente, y no solo eso, sino que atacó a la manera de un profeta de esa época, matando a los profetas de Baal. Y eso le causó que fuese perseguido por la reina, incluso por el rey, en cierto modo, y casi le cuesta
la vida, y podríamos pensar en los otros profetas, en Ezequiel, exiliado, en Jeremías, predicando, no recuerdo cuántos años, pero durante todo su ministerio nadie le creyó, nadie le escuchó. Imagínese usted predicando 20, 30 años en Río Sucio y que nadie le escuche, que no haya ni una conversión, sino que en vez de las personas escuchar el mensaje, que a usted lo persigan y hablen mal de usted, lo metan a la cárcel, lo metan a un hueco lleno de pantano, para que se muera ya de frío, de infección, no sé. Pero allí estaban esos profetas. Ellos seguían predicando la palabra de Dios porque ellos sabían que era dichoso, que era bienaventurado el que sufría por causa de la justicia, por causa de ese evangelio. Hay un versículo en Filipenses capítulo 1, Filipenses 1, 29. Filipenses 1, 29. Dice la palabra: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Y noten la expresión Él. Que creáis en Él, en Cristo, y que padezcáis por Él. No dice solamente que padezcáis, porque también es un error pensar que todo cristiano tiene que sufrir, que todo cristiano tiene que ser perseguido, tiene que padecer algo, o sufrir por sufrir. Ese espíritu de mártir, ese espíritu de masoquismo, eso no es para los cristianos. Los cristianos estamos llamados a obedecer la palabra, y si el obedecer la palabra y predicar la verdad y hacer la voluntad de Dios, como ir a las misiones, por ejemplo, como el evangelismo, si como resultado de hacer la voluntad de Dios sufrimos por eso, o sufrimos cualquier tipo de persecución por hacer la voluntad de Dios, bienvenida y gloria a Dios, porque es bienaventurado. Pero no es sufrir por sufrir. Hay muchas religiones que sufren por sufrir, que hacen penitencias, que se van a un monasterio y que hacen unos rituales extraños. Estos días leía algo de alguien, de una tribu, creo que es en Japón o en la India, que es un tipo de ritual todo extraño. Ellos se van como disecando en vida. Ellos toman cosas extrañas y aplican cosas y no comen, y ellos se van volviendo como una momia, pero están vivos y no pueden mover una mano porque se les puede caer hasta que mueren. Y para ellos eso es un sufrimiento. Y para ellos eso es acercarse a su cielo, no sé cómo llamarán a ellos la vida eterna, pero es un sufrir por sufrir. Otros sufren por querer alcanzar el reino de Dios, por creer que por sufrir Dios va a medir ese sufrimiento, va a contar ese sufrimiento como algo que, no, esta persona ha sufrido tanto en la vida que no, pues ya tiene el cielo ganado. ¿No han escuchado expresiones similares? No, esa persona ya se ganó el cielo. ¿Pero se trata de eso? El Señor Jesucristo está hablando de sufrir por hacer la voluntad de Dios. Y dejar de hacer la voluntad de Dios para evitar el sufrimiento o la persecución es un pecado. Porque si nosotros sabemos que algo es la voluntad de Dios
Y no lo hacemos para evitar el sufrimiento, la persecución, las consecuencias que puedan venir de esa decisión que yo tome, o de simplemente obedecer en mi vida diaria la voluntad de Dios. Yo estoy pecando, porque somos llamados a eso, a sufrir por causa de la justicia, no evitar el sufrimiento y la persecución. De hecho, el texto que leímos es muy importante que nosotros lo miremos en otra versión. Voy a mirarlo en la Nueva Traducción Viviente. Dice, pues a ustedes se les dio no solo el privilegio de confiar en Cristo, sino también el privilegio de sufrir por Él. Es un privilegio. La Reina Valera le dice que a ustedes se les ha concedido no solo que creáis en Él, es un regalo de la gracia de Dios. Y sabemos ese versículo, por gracia sois salvos. Y pensamos en la gracia mucho de esa manera. No es que por la gracia de Dios yo creí en Él, por la gracia soy salvo, el Señor me trajo Pero esa misma gracia se manifiesta en el privilegio, o dicho de otra forma, así como recibimos la salvación como un regalo, también el sufrimiento es un regalo. El sufrimiento, hermanos, es un regalo. Y como ya cerrando y para aplicar lo que hemos visto, yo quiero que usted piense por un momento qué tipo de persecución usted ha sufrido por Cristo, o qué tipo de sufrimiento. Tal vez rechazo en su casa, en su familia. Tal vez perder amigos o llamados amigos, esos que llamábamos amigos. Tal vez ser causa de burla en un grupo por decir que confiamos en Cristo, que creemos en la palabra, que creemos que la palabra es inspirada por Dios, que es inerrante, que es suficiente, y eso puede causar burlas. Para muchos tal vez perder un trabajo, una herencia, sus padres, sus hermanos. Hablaba con una hermana esta semana que me contaba que la mamá le dice que si la encuentra la mata y la pica en pedacitos y la echa en una estopa. ¿Por qué? Porque es cristiana. Y a mí, o sea, yo no podía creer que una mamá le diga eso a la hija. ¿Y por qué? ¿Qué le hizo? O sea, es que le tuvo que haber hecho algo muy grave. No, se escapó de la casa y con el tiempo pues confió en el Señor Jesucristo. Ahora es cristiana, ahora es fiel al Señor. Y algunas veces que habló por teléfono con ella, le predicó el Evangelio. Y por eso la quiere matar. ¿Qué tipo de persecución usted está sufriendo? ¿Qué tipo de rechazo? Yo sé que a usted no lo han metido a la cárcel por cargar una Biblia. Yo sé que usted no ha estado en la cárcel por predicar en un parque, porque tal vez nunca lo ha hecho. Y si lo hace, no lo van a meter a la cárcel todavía. Todavía puede hacerlo libremente. Yo me pregunto, si no lo hacemos ahora que hay libertad de hacerlo, si no salimos a entregar un tratado, a tocar una puerta y predicar el Evangelio ahora que se puede, ¿lo haremos cuando no se pueda? Hermanos, hay cristianos en este momento encarcelados por causa de la fe.
Hay campos de concentración en Corea del Norte. Y gran parte de las personas que están allí en esos campos de concentración están por el simple hecho de ser cristianos. Hay otros tipos de grupos allí también. Pero gran parte es porque son cristianos. Para julio del 2022 habían muerto más de 6.000 cristianos en medio año. Habían muerto más de 6.000 cristianos en el mundo. Y más de 1.000 solo en Nigeria. En medio año. No sabemos cuántos más murieron en el 2022. Tal vez esté la estadística. Pero estas estadísticas son estadísticas oficiales. Pero aún han muerto más por causa de la fe. Hace unos años vi un video de cómo quemaban a los cristianos vivos. Eso de la hoguera no es solamente de la Edad Media o de los primeros siglos, cuando Nerón quemaba a los cristianos para iluminar sus jardines y las calles del palacio, sino que en el siglo XXI. Una vez vi un video que quemaban a una anciana, y eso le tiraban leña encima y le metían más candela. Y yo sé que son videos fuertes que de hecho son censurados. Pero está pasando. Está pasando. México y Colombia son los países de Latinoamérica donde hay más persecución por causa de la fe. ¿Cómo así? A mí no me han dicho nada, a mí no me han perseguido, a mí no me han tirado ni un tomate. Pero es que Colombia es muy grande. En el Pacífico colombiano, en la Orinoquía, parte de los llanos más adentro, el Catatumbo, allí en el norte de Santander, en gran parte de Cauca, varios municipios. Sabemos que hay grupos armados, comunistas, pero también que tienen mucho que ver con el narcotráfico, y están expulsando de allí a muchos pastores y aún a muchos los han asesinado. Obviamente eso no va a salir en Caracol y en RCN ni en los periódicos más leídos, ni siquiera en Semana. Después les digo por qué ni siquiera. Eso no va a salir, pero está pasando en Colombia y en México. Aquellas bandas criminales y esas organizaciones están matando a los pastores. Yo sigo a un pastor que se llama Will Graham, no Billy Graham, sino Will Graham, y él publica muchas noticias, y me asombraba mucho que durante más o menos un mes él publicaba: muerto pastor en Guatemala, muerto pastor en El Salvador, muerto pastor en Honduras, asesinaron a un pastor en Barranquilla, Colombia, y constantemente. Pero son carismáticos, sí, pero son creyentes. Son creyentes. Y si ningún hermano de las asambleas de los hermanos o ningún reformado ha muerto por causa del evangelio, es porque algo anda mal en nosotros. Algo anda mal. Si no nos están persiguiendo, hermanos, algo anda mal. Y no me refiero a esa persecución por causa de que nos portamos mal, sino esa persecución por causa de la justicia. La razón por la cual no nos persiguen, la razón por la que la iglesia hoy en Río Sucio no está siendo perseguida, es porque no estamos haciendo lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Tal vez estamos pasando desapercibidos en Río Sucio. Es que tal vez ni siquiera han ido de la alcaldía a preguntar por las cosas legales de la iglesia, papelería, personería jurídica, que si tenemos una camilla o no.
Tal vez no han llegado allí a querernos cerrar la iglesia, porque es que es muy probable que ni siquiera sepan que existimos. Hermano, eso me parece grave. Cuando la iglesia comenzó a ser perseguida y esparcida por todo el imperio romano de aquel entonces, dice la palabra del Señor, y por cuestión de tiempo no vamos a ir allí, pero en Hechos 17 dice que cuando Pablo llegó a Tesalónica a predicar el evangelio con Silas, creo que estaba Timoteo, dice que lo que decía la gente en la ciudad era: aquellos que han trastornado el mundo entero ya están aquí. O sea, ya llegaron. ¿Quiénes llegaron? Esos religiosos, esos que se visten de largo, esos que no se juntan con la demás gente para no contaminarse. No, aquellos que trastornan, que han trastornado el mundo entero, ya están aquí. Y no eran muchos. Hermanos, si pensamos que fueron 120 personas las que trastornaron un imperio de casi 20 millones, algunos dicen que eran más de 20 millones de personas, 120 es porque estaban dispuestos a morir, estaban dispuestos a padecer por causa de la justicia. ¿Cuántos somos nosotros? ¿Ya trastornamos el lugar donde vivimos? No con problemas, no por ser malos vecinos, no por el mal testimonio que damos, no, estamos llamados a trastornar el mundo por la predicación de la palabra. La predicación de la palabra. Para terminar esta sección, vamos a Apocalipsis capítulo 12, bien pueda, sígase. Apocalipsis capítulo 12. Tranquila. Apocalipsis capítulo 12, versículo 11. Lo voy a leer desde el 10 para coger más el contexto. Dice así: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos, refiriéndose a aquellos que vencieron, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, es decir, las Escrituras, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Seguir al Señor Jesucristo, entregar nuestras vidas a Él en arrepentimiento y fe, en otras palabras, es renunciar. Y como decía el Señor Jesucristo, es negarse a sí mismo.
Él lo dijo, el que no toma su cruz cada día y me sigue no puede ser mi discípulo. Entregar nuestras vidas a Cristo, seguirle a Él, en otras palabras también es lo que dice el texto, menospreciar su vida. Y aquellos mártires de los que está hablando Juan en Apocalipsis, esto es un texto de algo que sucede en el cielo, de aquellos mártires que vencieron por el poder del Señor Jesucristo, por el poder de la palabra, y menospreciaron sus vidas. Todos esos cristianos que mencionamos que están muriendo en Nigeria, en Afganistán, que ahora es el país más donde hay más persecución por causa de la fe en todo el mundo, en Corea del Norte y en otros lugares, todos esos creyentes han estado dispuestos a quedarse en su nación, predicando el Evangelio, y tal vez morir por causa de eso, porque ellos aman más el reino de Dios, aman más el reino de los cielos, aman más al Señor Jesucristo que aún sus propias vidas. Hace unos días escuchaba de unos hermanos de Cuba, que salen de su país como ilegales, porque la situación allí está muy dura. Y no los voy a juzgar por eso, no los voy a criticar. Pero lo contrasto con otros que se quieren quedar y que les preguntan ustedes por qué no se van, con una situación tan dura allí en su nación. Y pasaba también con algunos creyentes en Venezuela que no querían irse de Venezuela porque entendían que tenían una misión en ese lugar y que era más importante la misión que tenían de predicar el Evangelio donde Dios los puso, que huir del peligro, que huir de la persecución. Hombres y mujeres que menospreciaron sus vidas. Y eso no significa, como dije ahora, tener un espíritu de mártir o un espíritu de masoquista, pero sí estar dispuestos a hacer la voluntad de Dios, así las consecuencias puedan ser, como lo hemos visto, la persecución. Hasta aquí, hermanos, el mensaje sobre este tema de la persecución. A continuación también vamos a ver unos videos que nos llevan a meditar en este tema.